Hay ciertas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida, y el por qué las olas monstruo no pueden hundir barcos grandes durante las tormentas es una de las más recurrentes. Y es que desde niños nos causa sorpresa que las grandes embarcaciones se mantengan a flote sobre la superficie marítima u oceánica, aún y cuando el mar está embravecido. Y sí, seguramente a primera vista puede parecer sorprendente que los barcos, especialmente los enormes portaaviones, puedan flotar en el agua sin hundirse. Después de todo, un barco puede ser millones de veces más pesado que una persona y estar hecho de materiales densos como el metal. Sin embargo, la ciencia detrás de la flotación de los barcos es fascinante y se basa en un principio fundamental conocido como la flotabilidad. Y en este vídeo analizaremos en detalle por qué los barcos flotan en el agua, así como el por qué se mantiene su estabilidad y sobre todo, cómo es que se mueven a través de las olas monstruo durante las tormentas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Sin duda, en la actualidad los barcos no se hunden y pueden flotar gracias en gran medida a la enorme tecnología desplegada en su interior, la cual está básicamente acompañada por la existencia de la flotabilidad. Además, se debe tomar en cuenta que también ayuda mucho que al mismo tiempo entra en función la fuerza de su propio peso, ya que la gravedad nos empuja hacia abajo, conviviendo así la fuerza de flotación, que es igual que el peso del volumen del agua que desplazan sobre el mar, y es la misma que nos empuja hacia arriba. Aunque algunos barcos de hecho están fabricados de materiales que son menos densos que el agua, lo que significa que tienen menos masa por unidad de volumen, por lo cual estos materiales van a flotar siempre. Otros barcos, sin embargo, están hechos de metales como el acero, que son mucho más densos que el agua. Entonces, ¿cómo es que flotan? Pues bien, estos barcos pueden flotar porque están huecos, por lo que hay mucho espacio de aire vacío dentro del casco del barco. La densidad media del barco, si incluimos tanto el metal como el aire, es menor que la densidad del agua. Y es que los barcos no solo tienen que flotar, sino que además también tienen que mantenerse erguidos y evitar volcarse o darse vuelta. Para ello, necesitan tener un centro de gravedad bajo. Esto es que necesitan que su peso se concentre en la parte inferior del barco y no hacia la parte superior. Eso, por ejemplo, podría parecer toda una odisea en el caso de los veleros, que tienen velas muy altas que se elevan en el aire. Así que, ¿cómo se mantienen los veleros en equilibrio con tanta masa centralizada en lo alto? Sin lugar a dudas, es algo que quizás resulte un poco ilógico, pero estos barcos lo hacen gracias a otro elemento llamado quila, o quila de balanceo, que está en la parte inferior del barco. Aunque esta ciencia se había probado antes en barcos militares de Primera Guerra Mundial, el primer barco de pasajeros en disponer de tecnología de estabilización controlada, que en aquel entonces se denominó como giroscopio antivuelco, y que fue utilizado en el buque pasajero italiano SS Conde di Saviona, navegó por primera vez en noviembre de 1932. Sin embargo, fueron los Oceanus Liners como el RMS Queen Mary de Cunard Line quienes fueron los primeros que incluyeron esta tecnología de alerones laterales retráctiles para reducir el movimiento del oleaje cuando navegaban a máxima velocidad cruzando el Atlántico. Con el boom de los viajes en crucero a principios del siglo XXI, fue una tecnología incluida en todos los barcos nuevos para eliminar el miedo natural de los viajeros a marearse en los cruceros. En nuestros días, los estabilizadores han seguido desarrollándose, hasta modelos como los incorporados en el nuevo Zenith Eclipse de Zenith Luxor Cruise, que le permite neutralizar el movimiento incluso cuando no está en movimiento. Otra herramienta que ha sido de gran ayuda en la evolución de los barcos, pero sobre todo en la evolución de su sistema de balanceo, fue la creación de la quila o quila de balance. Y en esencia la quila no es otra cosa que una gran pieza debajo del barco, con forma de aleta que tiene dos propósitos. Primero, sirve de lastre o peso pesado que ayuda a bajar el centro de masa del barco. Y segundo, también ayuda a evitar que el viento lleve la embarcación hacia los lados. Por otra parte, la quila de balance es un elemento estabilizador del buque, que consiste en una pieza de acero que se encuentra situada en la zona central del buque. Y en su forma más específica, esta se nos presenta con un poco de curva desde la zona maestra hasta la proa y de ahí hasta la popa, tanto por estribor como por babor.
Y aquí también debemos mencionar la existencia de las aletas estabilizadoras que están diseñadas para reducir el movimiento de balance del buque y así hacer que el barco se mueva con mayor suavidad, reduciendo la sensación de mareo y con lo cual logran también mejorar el bienestar a bordo. Se utilizan principalmente en buques de pasajes como ferries, cruceros, pero también son muy populares en buques de carga rodada, transatlánticos, etc. El principio de funcionamiento de las aletas estabilizadoras se asemeja al de las alas de los aviones. Basta con tener en cuenta que al moverse las aletas en movimiento normal alternativo, es decir, subiendo la aleta de una de las bandas del buque y descendiendo la otra y a la inversa, se origina en el buque un movimiento de balance determinado, aun cuando el mar esté perfectamente tranquilo. Según la velocidad y periodicidad del movimiento ondulatorio de las aletas, así será la intensidad y el periodo del balance provocado en el buque por la acción del estabilizador. Por lo tanto, si el balance originario por el estabilizador sobre el buque es igual y directamente opuesto al balance originario por el mar, también sobre el buque, ambos balances se contraponen y de la composición resulta un movimiento de balance nulo, es decir, el equilibrio. En resumen, aunque el mar esté alborotado, si el buque lleva su quilla de balance y sus aletas estabilizadoras, no hace falta tomarse biodramina ni nada parecido. Se puede tener un viaje placentero poniendo a funcionar estos artefactos. También podemos definirlas como grandes aletas o alas montadas bajo la línea de flotación del barco y que en su posición inactiva están recogidos dentro del casco, pero una vez activados emergen lateralmente para reducir el balanceo de un barco debido al viento o las olas. Estas grandes aletas son controladas por un sistema giroscópico que les permite equilibrar la fuerza de las diferentes olas o vientos. Cuando el giroscopio detecta que el barco es empujado en una dirección, cambia el ángulo del ataque de la aleta para ejercer fuerza contrarrestando la inclinación. Estos estabilizadores se usan principalmente en barcos de travesía oceánicas. Así funciona el sistema de estabilizadores. El movimiento del estabilizador es similar al de los alerones de los aviones. Algunos tipos, especialmente los instalados en los barcos más grandes, cuentan con aletas que aumentan la elevación en aproximadamente un 15%. El control del estabilizador debe considerar numerosas variables que cambian rápidamente: el viento, olas, movimiento del barco, calado, etc. Los estabilizadores de aleta son mucho más eficientes a velocidades más altas y pierden efectividad cuando el barco está en una velocidad mínima. En este sentido, también existen diferentes clases de estabilizadores, como por ejemplo los retráctiles, que son todos los barcos de crucero y ferries medianos y grandes que disponen de esta modalidad, que tienen la capacidad de retraer los estabilizadores en un espacio dentro del casco, para evitar el consumo de combustible adicional y reducir la holgura requerida del casco cuando se necesita el uso de ellos. Los no retráctiles o fijos que suelen usar los barcos pequeños, como por ejemplo yates, están siempre en posición exterior a ambos lados del casco. Y aquí seguramente surge la pregunta sobre ¿qué es lo que sucede cuando no están activados? Pues bien, aquí se puede ver cómo incluso con poco oleaje el barco tenderá a balancearse por los vientos. Esto le sucedía a este barco de crucero al entrar en el puerto de Tauranga, en Nueva Zelanda, que no los tenía activados. A los buques de transporte, ya sea de personas o mercancía, les resulta esencial contar con sistemas que le permitan realizar las operaciones de carga y descarga con seguridad. El uso de sistemas anti-escora es una solución económica y eficiente que permite a este tipo de buques mejorar considerablemente las condiciones en las que operan. Y aquí te explicamos a continuación los principios básicos de funcionamiento de estos curiosos sistemas y sus posibles aplicaciones. Cuando un barco se encuentra a flote, el desplazamiento de objetos, que supone un peso significativo respecto a la masa que tiene el buque, provoca un cambio en el centro de gravedad del propio barco. Ello da lugar a que se produzca un giro alrededor del eje longitudinal del buque, que se denomina escora. El mismo efecto también se produce cuando se carga o descarga un peso en el barco. Los sistemas anti-escora instalados en los buques tienen como misión dotarlos de un momento recuperador,
para contrarrestar los efectos producidos por el desplazamiento de las cargas a bordo. Este tipo de sistema se incorpora habitualmente en buques que se destinan a transporte de carga rodada, como ferries, que transportan vehículos en sus bodegas, o buques carriers, transporte de puros vehículos. Para evitar que se produzcan escoras excesivas que pudiesen dañar los portalones por donde acceden los vehículos cuando se encuentran abatidos sobre el muelle de carga, los tanques anti-escora permiten corregir el cambio que provocan los movimientos de la carga en el centro de gravedad del buque. También es usual encontrar este tipo de sistemas en buques offshore, con grúas propias y en buques portacontenedores. Su funcionamiento se basa en dos tanques situados a ambos costados del barco, comunicados por una tubería que permite el paso de agua de una banda a otra. Mediante el trasiego de agua se consigue compensar de forma inmediata la escora producida por el movimiento de cargas. Estos tanques se sitúan normalmente más cerca de la zona central del buque y donde la manga sea máxima para maximizar el efecto que produce. El sistema anti-escora solo se acciona durante las operaciones de carga y descarga del buque, quedando los tanques automáticamente incomunicados mediante dos válvulas de mariposa en cualquier otra situación. Asimismo, el propio sistema realiza una medición permanente del ángulo de inclinación del buque mediante un inclinómetro, que en el caso de detectar una escora excesiva, estipulada de antemano, acciona una potente bomba que permite trasegar agua del tanque de un costado a otro, en función de la inclinación detectada. Cada tanque está dotado de sensores de nivel que permiten conocer la altura de la columna de agua y en consecuencia la cantidad de agua que se debe trasegar. Con ello se genera un cambio de pesos adecuados que compensa la inclinación del buque y reduce o anula su escora. Algunos sistemas anti-escora también pueden funcionar como sistemas antibalance, compensando los movimientos de oscilación que se pueden producir en el buque durante la navegación. En estos casos, los tanques se comunican de forma permanente por su parte inferior y superior, forzando el movimiento del agua mediante la inyección de aire a alta presión por la parte superior. Los astilleros privados españoles no son ajenos a todos estos sistemas, y de igual manera se han evolucionado a lo largo de su historia en la construcción de buques de diversas tipologías. Han sabido estar en todo momento a la vanguardia en su incorporación a gran diversidad de tipos de buques. De hecho, ahora más que nunca, ante la inestable situación en el mercado offshore, donde los astilleros privados nacionales centraban tradicionalmente la mayor parte de su producción, se empieza a observar un repunte de la actividad de construcción de nichos de mercado donde estos sistemas resultan de especial importancia, tales como en ferries, pesqueros, oceanográficos o buques multipropósito. Y todo esto se puede explicar mejor si podemos entender aún más la manera en la que funciona un submarino. Los submarinos tienen un tanque de lastre que pueden llenar con agua o aire para controlar su flotabilidad. Si llenan los tanques con aire, el submarino se vuelve positivamente flotante y flota en la superficie. Si llenan los tanques con agua, se vuelve negativamente flotante y se hunde hacia el lecho marino. También puede ajustar la cantidad de agua y aire en los tanques para lograr flotación neutral, lo que les permite permanecer en una profundidad específica sin ascender ni descender. Aunque también es importante decir que en la mayoría de los barcos la flotabilidad no funciona exactamente como en los submarinos. En lugar de hundirse completamente o flotar sin hundirse, los barcos flotan en la superficie y se hunden parcialmente en función de su peso y la cantidad de carga que lleva. Cuanto más pesado es un barco, más carga lleva, más se hunde en el agua. Sin embargo, hay un límite para la cantidad de peso que un barco puede llevar sin hundirse por completo. Para determinar cuánto peso puede llevar un barco sin hundirse, recurrimos al principio descubierto por el matemático griego Arquímedes. Arquímedes observó que cuando un objeto está sumergido en el agua, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del agua que desplaza. Esta fuerza hacia arriba es lo que llamamos flotabilidad o outrocks. Por lo tanto, un barco flota porque el agua ejerce una fuerza hacia arriba sobre él que equilibra el peso del barco hacia abajo.
Y en este sentido es importante mencionar a los cruceros que, a pesar de su gran peso, mantienen una navegación segura gracias a su impresionante capacidad de desplazamiento y estabilidad en el agua. Y por último, tenemos que hablar sobre los barcos de rescate, los cuales son barcos que tienen la misión de socorrer a las personas y los bienes que se encuentran en peligro en el mar, ya sea por accidentes, naufragios, incendios o ataques. Los barcos de rescate deben estar preparados para afrontar las condiciones más adversas del mar, por lo que cuentan con equipos especializados como radares, radios, lanchas, helicópteros, camillas, botiquís y extintores. Los barcos de rescate también deben tener en cuenta los puntos de equilibrio del barco, que son los puntos que determinan la estabilidad del barco. Estos puntos son el centro de gravedad y el centro de flotación y metacentro. El centro de gravedad es el punto donde se concentra el peso del barco. El centro de flotación es el punto donde se aplica la fuerza de empuje del agua. Y el metacentro es el punto donde se cruzan las líneas verticales que pasan por el centro de gravedad y el centro de flotación. Cuando el barco se inclina, la estabilidad del barco depende de la distancia entre el centro de gravedad y el metacentro, que se llama altura metacéntrica. Cuanto mayor sea la altura metacéntrica, mayor será la estabilidad del barco. Por eso, los barcos de rescate deben hacer cálculos de estabilidad del barco tanto si están en el mar como en el puerto. Esto para evitar que el barco se hunda. Estos son algunos de los aspectos que debes saber sobre el sistema anti-escora y los barcos de rescate, que son unos sistemas y unos barcos que contribuyen a salvar vidas y proteger el medio ambiente marino. ¿Te imaginas que un barco se voltee por completo y luego vuelva a su posición normal? Esto es posible gracias a los barcos de rescate con el concepto de embarcaciones autoadrizables, que son capaces de recuperar su equilibrio incluso cuando se dan la vuelta a 180 grados. Estos barcos de rescate son una solución innovadora para enfrentar el desafío de las condiciones climáticas extremas y las olas altas del mar, que pueden dificultar las operaciones de búsqueda y salvamiento y provocar el hundimiento de los barcos. Además de poder autodrizarse, los barcos autodrizables pueden lograr una alta aceleración y resistir diversas condiciones marítimas extremas. Varias empresas fabrican estos barcos autoadrizables. Una de ellas es la Royal National Shipbuilding Institution, ubicada en el Reino Unido. Para crear estos barcos autoadrizables se requieren varios elementos esenciales que les permiten volver a su posición original por sí solos. ¿Cómo se logra que un barco de rescate pueda volver a su posición original o normal después de volcarse por completo? La respuesta está en varios elementos que hacen posible este milagro de la ingeniería. El primero es el diseño inicial del barco, donde todo el equipamiento y los objetos pesados deben estar colocados lo más bajo posible dentro del barco. El segundo es el área de operaciones y control de la tripulación, que debe ser ligera, resistente y llena de aire. Además, la puerta de acceso para la tripulación debe ser estanca de agua para evitar que el agua entre en el espacio. Cuando el barco se vuelca a los barcos autoadrizables, también hay un sistema de péndulo diseñado para impedir que el agua entre en el interior del barco durante el funcionamiento. Cuando el barco autoadrizable se vuelca, los pesos del sistema del péndulo se vuelcan verticalmente, haciendo que todas las secciones abiertas se cierren automáticamente y evitando que el agua entre en el barco. Estos barcos autoadrizables también cuentan con un sistema a bordo que detecta si el barco está volcado. Este sistema protege automáticamente el barco apagando el radar y los motores antes de enderezar el barco a su posición original. Una vez que el barco vuelve a su posición normal, el radar y los motores se reinician. Además, los miembros de la tripulación dentro del barco deben estar sentados y asegurados con cinturones de seguridad para garantizar su seguridad durante el evento de vuelco. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like. Y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.